Hola, bienvenidos a Real Economy. Soy Maitri Siteraman y en este capítulo estamos en Bruselas para ofrecerles la información económica que puede ser útil para usted. Vamos a hablar con Olli Rehn sobre crecimiento en Europa. Analizaremos los cambios que se están realizando en el modelo económico nórdico. También vamos a ver un pequeño proyecto que está provocando grandes cambios en el crecimiento de Portugal. Europa 2020. Los planes de crecimiento de la Unión Europea tienen objetivos bastante ambiciosos. Empleo para el 75% de la población, inversión del 3% del PIB en I+D, emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menores de las que se producían hace 25 años, que haya un 40% de personas que vayan a la universidad y reducir en 20 millones el número de pobres. Pero las reglas del juego han cambiado. La crisis de la eurozona ha traído preocupaciones que deberían resolverse de una forma más inmediata. La economía europea se ha contraído desde hace un año y medio y se espera que se sitúe en el menos 0,1% en 2013. Sabemos que las economías de Grecia y España se han contraído bruscamente, pero incluso los países más estables como Francia y Alemania también están sintiendo los efectos de la crisis en los datos de crecimiento. El desempleo en la Unión Europea, especialmente en la eurozona, ha alcanzado su máximo nivel. Grecia está en el primer puesto de la lista, seguida de España. Pero incluso en países como Francia y Suecia, los jóvenes sienten la frustración de no poder ser productivos. Así que, ¿dónde nos situamos dentro del crecimiento europeo? Sebastián Lebelsic ha ido a Suecia para intentar darnos algunas respuestas. Imagínese un país que en plena tempestad económica consigue mantener el rumbo. Un país en donde 9 de cada 10 habitantes dicen que son felices y donde las finanzas son las más saneadas de Europa. Ese país es Suecia. Pero detrás de esa calma hay fuego en los suburbios donde viven sobre todo inmigrantes en paro. Es el reflejo de una crisis a la que Suecia se creía inmune. La desaceleración económica y los efectos de la crisis se sienten aquí, en Suecia. El famoso modelo escandinavo está en entredicho y los disturbios que se produjeron el mes pasado han dado un toque de atención al gobierno para que reaccione. Es hora de volver a los fundamentos de este famoso modelo escandinavo. El modelo es el resultado de 15 años de reformas. Se suprimió un puesto de trabajo de cada 5 en el sector público. Los transportes se privatizaron y los impuestos están entre los más altos del mundo. Pero a cambio la protección social es excelente. Suecia siempre ha estado por encima de la media europea en crecimiento y empleo, y el gobierno sueco quiere seguir haciendo reformas utilizando el dinero ahorrado en los años anteriores. Este año el ministro de Finanzas ha previsto reducir el impuesto de sociedades del 26,3 al 22%. Creo que el crecimiento y la recuperación necesitan un poco de apoyo. Necesitamos reestructurar las finanzas públicas. Si nos vuelve a faltar la credibilidad, eso destrozará la confianza que viene con la recuperación económica. Pero por lo menos la mitad de los países europeos tienen margen fiscal el año que viene y eso se podría utilizar para estimular el crecimiento. La bajada de los intereses también podría ayudar a impulsar la inversión en el sector privado. Con un volumen de negocios de más de 25.000 millones de euros, la cuarta parte de los 110.000 empleados de Ericsson trabaja en el área de investigación y desarrollo. Creo que al final lo que todos necesitamos para ser competitivos es la capacidad de invertir en I+D y transformar eso en innovación a través de los jóvenes empresarios que van a hacer crecer nuestra economía. Creo que esa es realmente la clave. En los suburbios de Estocolmo conviven la universidad y los centros de investigación con cientos de empresas. En la ciudad de Kista se encuentra Ericsson y otras empresas como Spotify o Skype. Se trata de una caza de talentos. Tenemos que atraerlos. No quieren solo un buen trabajo y un buen sueldo, sino que también buscan calidad de vida. Como resultado, en Kista se ha creado 4 veces más empleo que en el resto del país. Y eso podría devolver un poco de tranquilidad. Nos acompaña el jefe de la economía en Europa, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta crisis se ha comparado mucho a los países nórdicos y su modelo económico, como Suecia, con el sur de Europa. ¿Cree usted que se debe seguir este modelo en Europa o es un modelo obsoleto?
El modelo nórdico ha tenido bastante éxito combinando competitividad económica y justicia social, especialmente en lo que se refiere a la educación y a la innovación. Han sido capaces de ofrecer igualdad de oportunidades y proporcionar un buen ambiente de negocios para las empresas. Así que en este sentido, eso es algo que tenemos que aprender de los países nórdicos. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos momentos para seguir hablando con Olli Rehn. También vamos a ver un proyecto en Portugal que ha marcado un gran cambio en el crecimiento del país. Pero antes les dejamos con nuestro curso intensivo de Real Economy. ¿Qué es el PIB? El Producto Interior Bruto se calcula sumando todos los bienes y servicios finales que adquirimos en un trimestre o en un año. Por ejemplo, un panadero compra los ingredientes para hacer pan. El coste de estas materias primas está incluido en el precio final de la barra de pan que compramos. El precio del pan y el precio final de todo lo que compramos, como alimentos, ropa o productos electrónicos, se añade a lo que el gobierno gasta en educación, salud y otros servicios. Esto da como resultado el PIB o PIB nominal, que incluye todas las exportaciones de un país menos las importaciones. Y si los precios han subido un año, entonces la inflación se incluirá en el PIB y no se podrá comprobar si un país ha producido más bienes y servicios. Así que si no tenemos en cuenta la inflación, obtendremos los datos reales de un país y sabremos si se contrae o crece. Es entonces cuando los economistas hablan de PIB real. Bienvenidos de nuevo a Real Economy. Seguimos con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Hay una impresión general de que la Unión Europea está suavizando su postura sobre la austeridad. ¿Es verdad que ahora ustedes se están dirigiendo completamente hacia el crecimiento? Y si es así, ¿cómo responde a las críticas? Ha aumentado la credibilidad de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de política fiscal. El Banco Central Europeo ha tenido gestos decisivos para estabilizar los mercados y tenemos una estructura sólida de gobernanza económica a medio plazo para ajustes fiscales graduales y para que avancen las reformas estructurales. Estos tres factores nos permiten tener un ritmo más lento de ajuste fiscal. Cuando hablamos de Europa 2020, las metas y los objetivos, ¿cree que se podrán conseguir en 2020 o tendremos que estar alerta? Es muy difícil decir exactamente cuáles serán los resultados de nuestras políticas. Y por supuesto tendremos un crecimiento más fuerte el año que viene, un crecimiento que comenzará a finales de este año. Así que es muy difícil hablar de objetivos cuantificables, pero la dirección que llevamos es muy clara. Siguiendo con este tema, vamos a hablar de un pequeño proyecto que está dando mucho que hablar en la estrategia de crecimiento de las ciudades portuguesas. Sebastián Lebelsic ha viajado hasta allí. Este avión eléctrico nació en la Universidad de Oporto. Ha sido diseñado y construido por este antiguo estudiante especialista en materiales compuestos en colaboración con la universidad. A raíz de nuestro trabajo, un cliente nos pidió construir un avión muy ligero con muchas características particulares. Y nos lo tomamos como un desafío muy interesante para todos nosotros. Aquí hay 130 empresas, muy pronto 250. La universidad ha financiado el 30%, la Comisión Europea ha dado 17 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Somos la universidad más grande del país, tanto por el número de estudiantes como por el número de publicaciones científicas. Pero vemos que nuestros estudiantes se tienen que ir a otros lugares como Lisboa o incluso al extranjero, sin tener la oportunidad de quedarse aquí. En 6 años, este conjunto de empresas se ha convertido en el pulmón económico de la región. La economía portuguesa atraviesa su tercer año de recesión y en un año el crecimiento del país se ha contraído en un 4%. En abril, el Gobierno presentó un plan de 2.500 millones de euros para la financiación de las pymes en 2014. Esta combinación de empresas instaladas aquí en Oporto, a orillas del Atlántico, es un ejemplo de unión entre empresas y universidades, una relación para impulsar el crecimiento. Se han creado 900 puestos de trabajo en un país donde casi el 18% de la población está en paro.
¿Hasta qué punto es importante impulsar esta cultura o crear un ambiente de emprendedores, de inversión, para el crecimiento de la Unión Europea? Creo que es una cuestión que plantea varios problemas. La principal dificultad, especialmente para los países del sur de Europa, es la limitación que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito. Estamos trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para corregir este problema, y el Banco Europeo de Inversiones recibió un aumento importante de capital al final del año pasado, lo que aumentó sus capacidades de préstamos en un 40% para este año y los dos próximos. Porque hay quien piensa que son medidas a medias. Uno de los principales problemas es que tenemos varios actores que no siempre están plenamente coordinados. Todas las instituciones europeas tienen que trabajar juntas para solucionar este gran problema de acceso a la financiación. Esa es otra impresión, que los países europeos son incapaces de pensar juntos y si llegan a hacerlo no pueden trabajar juntos. Yo no creo que eso sea así, porque hemos trabajado mucho para aguantar y superar la crisis. Por ejemplo, hemos sido capaces de evitar cualquier desorden en los impagos en Europa y ahora estamos trabajando para respaldar un crecimiento sostenible y la creación de empleo. Una última pregunta. Hipotéticamente, si todo se lo dejaran solo en sus manos, ¿cómo solucionaría el problema? Si pudiera influir en el Banco Central Europeo, le podría responder abierta y sinceramente. Por supuesto que el Banco Central está haciendo todo lo posible para fomentar el crecimiento y apoyar la política monetaria. Yo haría todo lo posible para restablecer el canal del crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, porque es donde fundamentalmente se crean puestos de trabajo y eso es lo que necesitamos. Esto es todo. En el próximo programa de Real Economía hablaremos de desempleo juvenil y de posibles soluciones. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Adiós.